comparte para que también más hermanos se conecten junto con nosotros. Y también a tus amigos, invítalos para que se reúnan con nosotros. Es un gusto volver a alabar juntos al Señor, ¿verdad? Es un gusto estar en la casa del Señor. Y sabemos que estas cuatro paredes no confinan la casa de Dios, sino tú eres el templo del Señor y el Espíritu Santo habita en ti. El altar está en tu corazón, entonces sacrifícale al Señor con todo el corazón. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Señor, qué tan importante eres tú en nuestras vidas. Eres el todo, Señor, de nuestras vidas. Nuestra alma te anhela y aun cuando te conocemos te anhelamos aún más, Señor. Hay tantas áreas de nuestra vida que vamos descubriendo conforme pasa el tiempo, conforme pasan las pruebas, conforme vienen las dificultades. Y en ocasiones, Señor, pareciera que nuestra fe se queda corta. Eso tú lo viste, Señor, también con algunos de tus discípulos, con algunas personas que tenían enfermedades, sus hijos, por ejemplo. Y ellos te hicieron una petición muy genuina: Señor, aumentanos la fe. Señor, queremos acercarnos a ti en esta noche para alabarte, para exaltarte, pero también para rogarte, Señor, que tú estés aumentando nuestra fe, que tú nos estés aumentando el conocimiento de tu palabra, que te vayas descubriendo cada día más a nosotros, Señor, para que nuestra confianza cada vez sea más sólida en ti. Y a pesar de todas las cosas y circunstancias de la vida, Señor, nuestra fe esté firme, nuestra fe sea agradable a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ponemos en tus manos también a cada uno de nuestros hermanos que posiblemente no se encuentren reunidos con nosotros en este momento, pero seguramente también lo harán en otra parte del tiempo. Te pedimos por aquellos hermanos que están en necesidades también, que tú escuches sus ruegos, Señor, sus oraciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a confesar que confiamos en su palabra. Amén. Palabra, Señor. Vamos a confesarlo, iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Que el hombre de Dios, fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira al Señor. Vivo en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. La fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos confían en la palabra del Señor? Amén. Vamos a confesarlo nuevamente. Toda la escritura inspirada por Dios para enseñar,
hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Decláralo, hermano. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla y se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo, confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Por la fe en ti, Señor, confiamos en tu palabra, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Confiamos en ti, Señor. El Señor nos ha llamado a habitar en unidad, y esto solamente es a través de su Espíritu Santo. Amén. Como un solo cuerpo, Señor, si queremos estar entre nosotros, vamos a confesarlo juntos. Me has llamado a ser humilde, mansedumbre tener, soportando con paciencia y amor, unos con otros en unidad. Me has llamado a guardar, me has llamado a guardar todo el tiempo en unidad, como un solo cuerpo ser y un mismo espíritu tener. Solo un cuerpo y un santo espíritu, como a una esperanza fuimos llamados. Señor, una fe y un bautismo, solo un Dios y Padre de todos, y Él está sobre todo y con todos y en todos, uniéndonos por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es, Señor, tú eres el vínculo, Señor. Vamos a confesar nuevamente. Me has llamado a ser, me has llamado a ser humilde, a mansedumbre tener, soportando con paciencia y amor, unos con otros en unidad. Me has llamado a guardar, me has llamado a guardar todo el tiempo en unidad, como un solo cuerpo ser y un mismo espíritu tener. Solo un cuerpo y un santo espíritu, como a una esperanza fuimos llamados. Un Señor, una fe y un bautismo,
Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solamente tú nos bastas, Dios. Levanta tus manos, hermano, ahí donde estás, en tu lugar. Dile: Señor, solamente necesito de ti, Jesús. Te anhelamos, Señor. Solo queremos estar junto a ti, Señor. Ese es nuestro deseo. Decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte: yo quiero estar junto a ti. Dile otra vez al Señor: te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte: yo quiero estar junto a ti. Señor, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte, escucharte hablar. Digamos nuevamente al Señor: te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte: yo quiero estar junto a ti. Levanta tus manos al Señor y dile otra vez: te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte: yo quiero estar junto a ti. Es en ti, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza,
unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Dile otra vez a él. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Quiero escucharte hoy hablar a mi corazón, porque solo en ti, Señor, encontramos paz, fuerza para continuar. Junto a ti, Señor, nuestra fe se aumenta. Conforme te conocemos, Señor, conforme vamos descubriendo lo que tú vas revelándonos, Señor, nuestra fe va aumentando, Señor. A paso que damos en medio de las dificultades y comprobamos tu brazo extendido, Señor, a favor de tus hijos, la protección como de esa gallina que cubre a sus polluelos con sus alas, como aquella torre alta donde estamos completamente seguros, Señor, nuestra fe va aumentando. Y aun cuando vemos la oscuridad, y aun cuando tal vez apreciamos más el silencio, sabemos que tú estás allí, Señor, con tu presencia, porque tú lo has prometido, Señor, estar con tus hijos hasta el fin del mundo, Señor. Y a pesar de que esté el silencio rodeándonos o la noche sea muy oscura, no temeremos, porque confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, dile gracias, Señor, porque solamente en ti nuestra alma encuentra deleite, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Qué bueno que nos estás acompañando también desde tu casa. Nos da mucho gusto poderte tener junto con nosotros. Si te estás incorporando apenas, bienvenido a la reunión. Vamos a decir algunos de los anuncios para que todos los que nos están viendo lo sepan también. Tenemos los días como hoy, nuestros servicios de oración. Es un servicio general, pero donde estamos orando por todas las necesidades que tú estás subiendo al grupo de WhatsApp o que también tú has escrito aquí en la entrada de la iglesia, en las tarjetitas que te pueden brindar nuestros hermanos Ujieres. También queremos invitar a todos los jóvenes los días sábados a las 4 de la tarde a través de Facebook para que nos acompañen en la reunión virtual, en la reunión juvenil. Este sábado iniciamos una nueva serie, La Luz se ve, y nos gustaría mucho tenerte junto con nosotros. También queremos recordarles los horarios de los servicios generales del fin de semana. El primer bloque, el primer grupo de la iglesia es el sábado a las 7 de la noche, aquí los esperamos. El domingo a las 8 de la mañana el segundo bloque y el domingo a las 10 de la mañana el tercer bloque. También es necesario que estés atento a las publicaciones del YouTube para que sepas en qué horario se estará estrenando la clase para la iglesia infantil, para que tus niños también estén ahí al pendiente. Y sin algo más que agregar, pues nos da mucho gusto que estés aquí. Si hay alguien que nos esté viendo por primera vez, también háganoslo saber ahí en los comentarios. Y los dejamos con el pastor
para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, allá en casa que nos están escuchando. Vamos a poner atención a lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, también nuestros hermanos que están presentes aquí, ¿verdad? Seguimos todavía con esta serie en el libro de Gálatas, el cual yo quisiera que leyéramos de principio. Nuestro pasaje comprende el capítulo 4, versículo 21 al versículo 31, es decir, hasta el final del capítulo, pero quisiera añadir el versículo del capítulo 5, versículo 1, porque es como el mismo sentido, ¿verdad? Dice así, lo voy a leer en versión Palabra de Dios para Todos. Dice: muchos de ustedes todavía quieren estar bajo la ley. Díganme, ¿saben ustedes lo que dice la ley? La Escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. Y dice, todo esto es simbólico. Las mujeres representan 2 pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí, y los que están en este pacto son como esclavos. Este pacto está representado por Agar. Agar representa el monte Sinaí en Arabia, y ella es la esclava como la actual ciudad de Jerusalén, donde todos sus habitantes son esclavos de la ley. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre, y ella es nuestra madre. Así dice la Escritura: alégrate tú, mujer, que no puedes tener hijos. Tú que nunca has dado a luz, grita de alegría porque no has sentido los dolores de parto. La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa. Luego dice: hermanos, ustedes también son hijos de la promesa. Pero Ismael, uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, trataba mal al otro hijo, Isaac, quien nació por el poder del Espíritu. Eso mismo sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud de la ley. Eso es lo que dice la palabra, lo que dicen las Escrituras. Podría ser un verso que se oye un poquito complicado, pero en realidad no tiene nada de complicación. Vamos a poner atención entonces para entenderlo. Es fácilmente entendible, y yo creo que en esta noche vamos a aprender, así como todas las otras noches, la palabra del Señor para nuestro propio bien, para nuestras propias convicciones. Y bueno, ya no somos hijos de la esclavitud, así que comenzamos por este último verso, que es el capítulo 5, versículo 1, porque en realidad ese es el resumen de todo este pasaje. De hecho, ese es el corazón de la carta de los Gálatas. Somos libres porque Cristo nos liberó. Ese es el corazón de la carta a los Gálatas. Entonces, ¿eres libre? Mantente libre de la esclavitud de la ley que fue antes de la salvación. Ahora, esto es lo interesante, porque lo común que nosotros entenderíamos de esa cuestión de la libertad del mundo es que no somos esclavos del mundo, ¿verdad?
Y sí, no somos esclavos del mundo. No hay duda de que Dios en realidad condena todo el pecado, que nosotros salimos de ese pecado, que salimos de ese mundo. Sabemos que estamos libres de la ira y de la condenación de Dios, porque Dios va a castigar todo pecado, sea quien lo haya hecho. Si haces más cosas que los otros, si tienes más cosas, un hijo de papi, ¿no? De si eres descendiente de Benjamín, si eres descendiente de Rubén, de quien sea, vas a pagar por cada una de las cosas que has hecho si decides seguir bajo la ley. Ahora, ¿por qué se condena todo pecado? Porque realmente el pecado no es una influencia externa que nos haga caer, sino que nosotros, dentro de nosotros mismos, hemos sido impulsados por nuestra propia carne. ¿A qué? Al orgullo, a la vanidad, a la venganza, a la amargura, a la impureza. Y sabemos que la ley es un duro capataz y lo sigue siendo y sigue condenando al mundo, evidenciando su condición. Y no solo eso, sino marcando el destino. Porque el mundo es esclavo de la ley. No hay libertad. Y aunque la gente piensa que ejerce su libre albedrío como bien le parece, porque tiene derecho, la realidad es que es una ilusión. Su carne le ordena qué es lo que tiene que hacer. Lo que su condición le ordena, lo tiene cegado, le hace ver las cosas como si fueran buenas. A lo blanco le dice negro y a lo negro le dice blanco. Por supuesto que hace uso de su libre albedrío. Pero lo que él hace no es libertad, sino esclavitud. Cuando está en sus propios pecados y piensa que está haciéndole un favor a Dios o que de alguna manera puede obtener la salvación, eso es esclavitud. La ley encierra a todos y no deja libre a ninguno. La ley lo ha condenado, lo tiene aprisionado, porque si llega a pensar que es bueno, entonces la ley le dice que si está bajo ello tiene que cumplir todas las cosas, cada una de las cláusulas de la perfección, que si violas una de ellas, entonces eres culpable de todo. Estás muerto y muy, pero muy frito, como chicharrón. Entonces, no hay libertad en la ley. Dios usa la ley para evaluar a cada uno de los seres humanos, de todas y cada una de las eras de la existencia de la humanidad, y cada violación constituye un juicio final. Porque dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si tú no puedes hacer todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, entonces dice: maldito aquel que no permaneciere en ellas. Y nosotros estábamos malditos, ¿sí o no? Lo estábamos. Maravilloso. Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, Cristo mismo se hizo maldición a sí mismo, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, solamente por la fe hemos sido librados de la tiranía y del juicio de la ley. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, ¿cómo lo podríamos hacer nosotros? No, si el Hijo lo hace, si el Hijo nos liberta, si no es por medio del Señor Jesucristo, nosotros no podemos ser libres por nuestras propias fuerzas,
por nuestras propias obras. Cristo nos hizo libres, ahora sí, de acuerdo al contexto de lo que está hablando, porque hay algo más, nos hizo libres de la religión, nos hizo libres de los rituales, de las ceremonias. En los tiempos en los que la epístola se elaboró, estaba hablando en contra de las prácticas del judaísmo. Claro que la ley que fue encargada a la descendencia de Abraham incluye leyes morales, ¿no? Las leyes morales son un reflejo del carácter de Dios y esas leyes son la gloria de Dios reflejada en las Escrituras, en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus razonamientos. Pero también había leyes de festejos, de fiestas que celebrar, de días sagrados como el sábado, por ejemplo, las lunas nuevas, las leyes dietéticas, leyes de vestimenta y muchísimas leyes más que en realidad se relacionaban con la sociedad para guardarlos y aislarlos de los paganos y de la idolatría. Pero los creyentes estamos libres de eso. Todo eso fue abolido por Cristo. Los simbolismos desaparecieron, por supuesto que la ley moral de Dios no, ¿verdad? Esa se ha grabado dentro de nuestros corazones ahora. Pero desaparecieron las leyes dietéticas. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Pedro? Mata y come. Ahí está. ¿Y qué era lo que estaba allí? Pues dice cuadrúpedos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso es inmundo. Eso era para que no te mezclaras con los paganos. Eso era solamente un simbolismo. ¿Cuál era el simbolismo? De la diferencia entre el pueblo gentil y se preservaran de las costumbres de ellos. Pero ahora, ¿qué dijo? Ahora los vas a aceptar. Ya. Y Dios, el Señor, yo repito una y otra vez esto, el Señor nunca va a dar un ejemplo si no se aplica literalmente también, ¿verdad? Algunos tratan de desechar algunos ejemplos que el Señor Jesucristo dice, por ejemplo, en la cuestión de cuando habla de el rico y Lázaro. Algunos dicen, no, pero esa era solamente una analogía, eso no quiere decir que el infierno exista. El Señor nunca va a utilizar un ejemplo que no se aplique, nunca. Cuando la palabra del Señor dice, sean como niños, el que haga tropezar a un niño como estos, les fuera mejor que se le atara una piedra al cuello y se le echara en el fondo del mar. Te está hablando para decir de que nosotros los cristianos debemos ser como niños, pero también está dando un ejemplo que es literal de que cualquiera que maltrate a un niño, ¿verdad? Que lo amarren y que lo avienten al fondo del mar. Dios no va a utilizar, el Señor Jesucristo nunca utilizó ejemplos para solamente, este es un ejemplo nada más, ese es lo que yo quiero que entiendas, es más espiritual que eso y esto lo desechamos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Cantares, que muchos han tratado de decir de que esa carta solamente habla del amor entre Cristo y la iglesia. Pero la verdad es que la carta se escribió en un contexto, digo, el libro, ¿verdad? Entonces, mata y come. Es decir, mata y cómete un bistec. Obviamente eso sería una herejía para el veganismo, ¿no? Para el vegetarianismo o algo así. Pero Pablo decía, no permitan que los lleve nadie a eso, a celebrar lunas nuevas, fiestas o días de reposo, porque ya no existen, ya no hay sacrificios. El templo, increíblemente, el Señor había predicho que ya no existiría. Se destruyó en el año 70 y jamás después de 2000 años se ha vuelto a levantar. El sistema sacerdotal levítico ya no existe.
Y no puede haber ningún otro, no hay mediadores humanos, eso ya es obsoleto. Por supuesto que los cristianos tenemos un sistema sacerdotal y no somos los pastores, claro que no. Si la palabra de Dios habla de todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos sacerdotes, está hablando de que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación para predicarles al mundo. Sin embargo, nosotros no somos los que perdonamos los pecados del mundo. Pero sí que tenemos al sacerdote que es el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que siempre está intercediendo por nosotros, que debe de haber un mediador. Pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino a Jesucristo. Entonces, ahí estamos. Ya no hay un pueblo nacional de Dios, ya no es Israel nada más como el elegido. La iglesia está en todo el mundo. Lo que de alguna manera le está diciendo Pablo es, ¿por qué te quieres hacer israelita? Si ya el Señor ya se extendió a todo, ¿por qué, hermanos Gálatas? Y aún así Pablo les dice, hermanos, porque eran hermanos en Cristo, ciertamente. Se les llama creyentes a través de toda la carta, porque amaron a Cristo, como todos los demás, amaron a Dios y sus mandamientos, por supuesto, ¿verdad? Amaban a las leyes, como David decía, tus preceptos son justos, verdaderos. ¿Cuánto amo yo, Señor, tu ley? Y cada hijo de Dios debe amar la ley moral de Dios. Pero luego llegan unos cuates por allí, súper bien intencionados, ¿no? Y dicen, y le llegan a los Gálatas diciéndoles, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. ¿Por qué crees que eres salvo? Crees que eres salvo, pero no lo eres. Está feo eso, ¿no? Y no vas a menos que pienses como yo pienso. No vas a ser salvo si no reconoces la circuncisión. Literal, como marca del pacto, porque eso es lo que define realmente si tú eres salvo o no eres salvo. Símbolos externos del judaísmo. Ustedes gentiles deben arrepentirse por no celebrar sábado. Por no celebrar el orden ritual, las fiestas, para que ahora sí puedan ser salvos, ¿no? Pero eso es lo que el Señor le dice Mateo 23, 23. Porque debes saber que muchos de los que estaban detrás de Pablo para predicar su evangelio eran precisamente fariseos, eran de los de la secta de los fariseos. Dice Mateo 23, 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El legalismo, el orgullo, todas aquellas cosas que eran externas totalmente. Ellos creían que ganaban la salvación con esas cosas, pero la ley al contrario los mató. Eso es lo que dice Romanos 7, 9 al 11. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, estaban muertos, estaban fritos. Obviamente podemos hablar de una muerte espiritual, pero aquí está hablando acerca de que estaban totalmente condenados. ¿Sí? Creían que ganaban algún favor de Dios, cegados, haciendo algunas cosas buenas y ceremoniales, ¿no? Que era lo que creía que era lo que le daba la vida, pero al contrario, le mata, nos mata, si estamos bajo la ley, porque la obsesión de ellos era precisamente no la palabra, sino las apariencias.
Y esos maestros seguían a Pablo a donde él iba, es decir, él llegaba, enseñaba, y después de que él se iba, estos entraban y decían: traemos cartas de Pedro y de los apóstoles en Jerusalén. ¿Sí? Y obviamente Pablo, Bernabé se darán cuenta de eso. Y dice Hechos 15:1: entonces algunos que venían de Judea, ¿verdad?, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, venían de Jerusalén ellos, e iban detrás de Pablo. Versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, se echaron un round bien sabroso, como quien dice, ¿no? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Es decir, seguramente estos, de alguna manera, quién sabe cómo, sí venían de parte de los apóstoles de Jerusalén. Y seguramente estos fariseos fueron con el chisme a decirle a los apóstoles de que Pablo y Bernabé estaban diciendo otra cosa, por eso los mandan llamar, ¿no? A ver, vengan para acá Pablo y Bernabé. ¿Por qué se están peleando? Pero no entre ellos dos, sino ellos contra los vampiros del santo, ¿verdad? Contra los religiosos. Luego dice que se presentasen a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y en realidad este ha sido todo el tema desde el capítulo 1 de Gálatas, pero ahora culmina con una ilustración, con una analogía, una explicación en un relato histórico real en Génesis. Obviamente la historia en Hechos pues termina en la condenación de este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Y en la resolución de que no se le impusiera a los gentiles nada de las costumbres de los judíos. Pero bueno, Pablo viene al versículo 21, ya en Gálatas 4, a enseñar qué es lo que se tiene que hacer. Dice 4:21: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no has oído hablar de la ley? ¿No habéis oído la ley? O sea, ¿te quieres condenar a ti mismo? ¿Ignoras qué es la ley? ¿Quieres otra vez regresarte a Israel? Esas no son tus costumbres. No eres judío. No entiendes ni siquiera las ceremonias. Si entendieras las ceremonias, te darías cuenta de que esas ya no sirven, porque todas se cumplen en Cristo. Empieza con eso y luego dice el versículo 22: porque está escrito de Abraham, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Claro que conocían a Abraham, él fue quien dio a luz toda la nación de los israelitas, y los israelitas eran conocidos por todos. Abraham tuvo 2 hijos, primero Ismael, luego Isaac después de 14 años, con 2 madres distintas, Agar la esclava y Sara su esposa legítima, ¿no? Uno nace de la esclava y el otro nace de la libre. No eran 2 esposas, sí se entiende, ¿verdad? Era una esclava y su esposa. Pero Dios le ha dado la promesa a Abraham de que él tendría un hijo, y más que eso, una nación, miles de millones que se podrían contar como en la arena del mar. Abraham y ella pues ya están en una edad avanzada, tienen más de 80 años cuando viene esa promesa. Obviamente Sara le da risa, ella no lo cree. Y como Sara no lo cree, o dice, o lo cree parcialmente, ¿no? Mira, es que como que ha pasado ya algo de tiempo y no veo que me embarace, ¿no? Entonces le dice:
bueno, pues para que la promesa del Señor se cumpla, entonces ten un hijo con mi esclava, y así vas a tener descendencia, y Dios a bendecir tu descendencia. Porque era la promesa, ¿no? Supuestamente para ella, porque ella no creía parcialmente. La Biblia dice que estaban casi muertos. Cuando ellos tienen a Isaac, él tiene 100 años y ella tiene 96 años. ¿Quién ha tenido un hijo a esa edad? ¿No? Vamos a Hebreos 11:11. Yo les voy a leer palabra de Dios para todos. Hebreos 11:11 dice, Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, no dice que por la fe de Sara, por la fe de Abraham, o sea, es una traducción más desarrollada. Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Es decir, aunque Sara dudaba, la promesa se cumplió. ¿Por qué? Por la fe de Abraham. Es algo extraordinario, ¿verdad? Es decir, no por lo que ellos intentaran. Los intentos humanos, como el de Sara, que dijo que con Agar, ándale, ahí vas a tener tu descendencia y Dios te va a bendecir. No es así. No se trata de tus esfuerzos, de tus obras, de todo lo que tú puedas hacer, lo que intentes hacer. Quedar bien con Dios, al contrario, te va a matar. Eso es estar bajo la ley. Entonces, como Abraham confió en Dios, entonces le fue cumplida la promesa. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahí está. Otra versión dice, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Ya ves? No es por los logros humanos que alcanzamos a Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. ¿Por qué cumplió su promesa? Por la fe de Abraham. Versículo 24 y 25, ahora sí, Reina Valera. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y le corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Esta es tremendo. Ahora, dice el monte Sinaí. ¿Ustedes recuerdan qué fue en el monte Sinaí? ¿Qué fue lo que pasó? Dios, con una miriada de ángeles, entregan la ley a Moisés. Y Dios le dice, esto es lo que vas a cumplir. Y la manifestación de Dios en el Sinaí fue algo terroroso. Literalmente terroroso, fue un terror. La gente sentía que se iba a morir. Pero la gente realmente no sintió mucho. Después de que pasaron varios días, dijeron, oye, Moisés no regresa. Pues, oye, pues nos estamos quedando sin Dios, haznos, Aarón, un diosecito. ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés regresa? Mortandad. Eso es la ley. Ahora, ¿qué dice acá? Sinaí es igual que Agar, igual que Ismael, igual que la Jerusalén actual. O sea, Jesús la contemporánea de esos tiempos. La religión de los judíos es servidumbre, es esclavitud que te lleva a la condenación, porque ellos hacían la voluntad de Dios en la carne. Eso es lo que hacían los jueces
una religión que producía esclavos y más esclavos y más esclavos en servidumbre del pecado a la servidumbre del juicio. Y el Sinaí está en Arabia, por eso dicen Agar, árabe, la egipcia. Ella no era la tierra prometida para nada. Una persona que busca ser salvo por esa línea está caminando por la vía del legalismo religioso. Y puede caminar toda su vida en ese camino y dar vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. Por supuesto, esa es una declaración de Pablo que sonaba totalmente dura y ofensiva para los judaizantes, ¿no? ¿Cómo dices tú que somos Ismael? Nosotros somos hijos de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo dices que nosotros somos esclavos? ¿Se acuerdan lo que le respondieron esos judíos al Señor Jesucristo? Nosotros somos libres y somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque me quieren matar. Luego dice Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y no está hablando de la Virgen María, ¿sí? Porque esta es la interpretación que algunos le dan. Y la mujer de Apocalipsis que trae las 12 estrellas tampoco es la Virgen María. Es Jerusalén, es Israel, ¿sí? Pero dice más la Jerusalén de arriba. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la celestial, del reino de Dios, de la tierra prometida, la verdadera. La Jerusalén actual es la que está en la tierra. En la misma, en el tiempo de Jesús, la religión de Jerusalén, la que es la esclavitud, la que es juicio, la que es Agar, la que es Ismael, que es obras, que es carne, que es muerte. Entonces, ¿a cuál Jerusalén pertenecen, hermanos gálatas? ¿Cuál es su Jerusalén? Ustedes no pertenecen a la terrenal, sino a la espiritual, a la celestial. Dice Hebreos 12:18 al 24, que este es un pasaje también genial que ya hemos repasado en la serie de Hebreos. Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es nuestra Jerusalén, Gálatas. Esa es nuestra Jerusalén, hermanos colimenses, ¿no? Y mexicanos y del mundo, la Jerusalén celestial. En esa posición es en la que el Señor nos ha puesto. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los libres, porque el Señor Jesucristo nos hizo libres. El nuevo nacimiento, hermano, no viene de tus intentos religiosos, de tu bondad, de tus obras, de tus ceremonias, de tu devoción mística. Viene por medio de la fe en Cristo.
y es libre del peso de la ley. No necesitamos nada de eso. Libres y benditos en el Señor. Prósperos en lo espiritual. Continuemos en Gálatas 4:27. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esta es una cuestión también muy interesante. Pablo está citando ahí una escritura en Isaías 54:1. Dice exactamente lo mismo. Y esto que dice Isaías 54:1 no es una profecía para con Sara, porque de hecho fue mucho después de Abraham, de Isaac, de Ismael, del Sinaí. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que Pablo está queriendo decir? Porque esto fue utilizado para los cautivos de Babilonia en el tiempo en el que Isaías escribió eso, ¿no? El pueblo, recuerdan, fue llevado esclavo y esa fue una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Pero Pablo la está utilizando proféticamente en cuanto al pueblo gentil. ¿Se nota? Está hablando en cuanto a los gálatas, que no eran judíos. La Nueva Versión Internacional dice, porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz. ¿Quién? Los paganos, los gentiles, los que no eran Jerusalén. Grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada o la olvidada, el pueblo gentil. ¿Quién es el que tenía al esposo? Israel. A Israel siempre, Dios siempre se refirió a Israel como su esposa, pero ahora la abandonada va a tener hijos. Por eso dice el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿verdad? Y ahí Pablo no deja de considerar a los gálatas como si fueran hermanos. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Luego dice el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora pues, ¿quién nos está persiguiendo? El hijo de la esclava nos está persiguiendo. Por supuesto, han pasado muchas cosas en la historia de la iglesia, ¿no? Y persecuciones en contra de los cristianos, muerte, martirio, etcétera, etcétera. Los primeros 300 años fueron de las eras más sangrientas para la iglesia cristiana. Pero podemos ir un poco más allá, porque podemos decir aquí que no estamos siendo perseguidos. Sí estamos siendo perseguidos. Y ese hija de la esclava o hijo de la esclava no precisamente es un grupo de personas, es una actitud, es un sistema de pensamiento y sigue persiguiendo a la iglesia. Es un sistema carnal de pensamiento, es una actitud, es una postura, es la imposición del orgullo, de reglas de hombres, en la persecución de doctrinas de hombres, de fachadas, y no precisamente de afuera, sino entre nosotros mismos. Porque así como los gálatas mismos como iglesia habían caído en el orgullo de la religión, nosotros mismos, sin darnos cuenta, podemos seguir arrastrando actitudes, sistemas de pensamiento que dañan profundamente a la iglesia, porque es un engaño que lleva a muchos a creer en algo que no deben creer. La salvación es por medio de la fe.
Y es por gracia de Dios. Cristo nos hizo libres. ¿Por qué querríamos hacernos esclavos otra vez? Porque hay una persecución. No de un grupo, de una secta, de una religión, sino dentro de nosotros mismos. Por eso, hermano, Pablo insta, nos anima, nos exhorta, nos amonesta a echar fuera de nosotros y de la iglesia ese tipo de actitudes. Gálatas 4:30 dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué vamos a echar? Las ideas, los pensamientos esclavizantes. De manera, hermanos, que somos hijos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Y esa es una amonestación para cada uno de nosotros, hermanos. Echar fuera la religión de nosotros, los juicios, el egoísmo, las fachadas, el orgullo. Estad pues firmes. El Señor nos ha hecho libres. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada amonestación. Gracias, Señor, porque siempre nos estás encaminando a un examen de nuestra propia vida, de nuestras actitudes, de las cosas que a nosotros mismos, Señor, nos llegan a cegar en algún tiempo. Tomar posturas con mis propios hermanos, Señor, a subirnos en altares, en apariencias, Señor. Ayúdanos, Padre, a desechar todo eso, a no ser prejuiciosos, a no señalar, criticar, juzgar. Eso no nos va a ayudar, Señor, ni a nosotros ni al mundo. Que podamos, Señor, librarnos de esto. Haznos cada vez, Señor, que nosotros caigamos en la tentación de esa carne, que tú nos hagas ver claramente nuestro error. Podamos corregir eso en nuestras vidas, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, hemos juzgado con un ojo religioso? Te pedimos que nos perdones, que nos lleves a otros niveles, Señor, de madurez. Que podamos discernir, Señor, toda doctrina que también se levanta, Padre, como una condición para ser salvos. Y afirma nuestro corazón, Señor, para entender que solamente la fe es lo que tú nos has dicho, Señor, que nos dará vida eterna. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
continuar alabando a nuestro Dios y vamos a orar también. Vamos a iniciar con una alabanza, queridos hermanos, ahí en casa. Vamos a alabar a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio de ese cordero que tú mandaste y enviaste, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Solo tú eres Jehová, Señor. Nadie más. Tú que hiciste los cielos, Señor, y los cielos de los cielos, con todo ese ejército de ángeles, Señor. Tú que hiciste la tierra y todo lo que está en ella, Señor, los mares y todo lo que hay en ellos, Señor. Tú los preservas, tú preservas todo, Señor. Y los ángeles del cielo te adoran, Señor. Tú eres nuestro Dios, un Dios incomparable, el Dios de nuestro corazón. Eres el Dios eterno, el bueno. Nada ni nadie nos podrá separar de tu grande amor, Señor. Nos has dado salvación, pues, por tu maravillosa gracia enviaste a tu Hijo para que nos redimiese del pecado. Gracias, porque ya no somos esclavos del pecado, porque a través de tu ley nos guiaste a Cristo. Pero una vez que encontramos a tu Hijo Jesucristo, nos has hecho libres, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por tanto amor. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, Dios poderoso, Dios que guardas el pacto y la misericordia, Señor, y tu gracia que nos ha alcanzado y nos ha permitido ser libres, Señor, y ser parte de tu familia, Señor. Y ahora pues somos coherederos juntamente con Cristo, tu Hijo,
y ya no somos más hijos de esclavitud. Por tu poderosa mano nos has liberado del pecado que nos asedia, Señor. Permítenos no desviar nuestra atención de la meta que es Cristo, Señor. Permítenos correr la carrera hasta el final y poder presentarnos ante ti como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Ante ti acudimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, y oramos sin cesar por todas las necesidades de nuestros hermanos, por la iglesia y por la multiplicación del Evangelio de Cristo. Y como la viuda con aquel juez injusto insistió hasta el cansancio, así nosotros estaremos orando sin cansancio por nuestros queridos hermanos y por sus necesidades. Así que después de que hemos elevado con nuestras voces gozosos alabanzas a ti, Señor, y después de que hemos puesto atención con nuestros oídos, Señor, y con nuestros corazones, habiendo escuchado con atención tu palabra, Señor, y siendo conocedores, mi Dios, de que tú escuchas la oración de tus hijos y nos respondes. A ti clamamos en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos por nuestras familias, Señor. Clamamos por esta iglesia, Señor. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor. Por nuestros padres, por nuestras familias, Señor. Por nuestros amigos, Señor. Por nuestros vecinos, Padre. Por nuestros compañeros de trabajo, Señor. Por nuestros jefes, por nuestros patrones, Señor. Clamamos también por nuestros empleados y subalternos, Señor. Por aquellos con quienes convivimos a diario, Señor. Que todos ellos lleguen a conocerte, Señor. Que nosotros podamos dar testimonio de ti, Señor. De tu obra redentora a través de Jesús, Señor. Oramos a ti para que todos procedan al arrepentimiento, Señor, para que vuelvan de sus vidas pecaminosas, Señor, y entreguen sus corazones a Cristo, para que por la fe puedan ser liberados de la esclavitud del pecado y disfrutar el gozo de ser perdonados y redimidos, llamados a estar en el reino de tu amado Hijo. Clamamos a ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Saltamos a ti, Señor, poderoso Dios. Maravilloso Dios, el universo eres tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Los cielos creaste tú. El sol y la luna también. A las estrellas mil. Su nombre la llamas tú. Eres eterno. Eres principio y fin, todo lo llenas tú, Señor. Omnipresente eres tú. Eres temible, Dios. Sobre la tierra
los ídolos del hombre nada son comparable a ti. Dile, Señor, tú eres eterno, Dios, eres eterno, Dios, eres principio y fin, todo lo llenas tú, Señor. Omnipresente eres tú, eres temible, Dios, sobre la tierra. Todos los ídolos del hombre nada son comparable a ti. Todos los ídolos del hombre nada son comparable a ti. Todos los ídolos del hombre nada son comparable a ti. Maravilloso Dios. Nada se compara a ti, Señor. Poderoso Dios, amoroso Señor. Aquí estamos unidos, Señor. Y como iglesia tuya, Señor, clamamos a ti por todo el pueblo cristiano, por todo ese pueblo que te sigue de manera honesta y verdadera, Señor. Ese pueblo que has establecido como cuerpo de Cristo. Clamamos a ti, Señor, para que nos des sabiduría, y Señor, discernimiento, Señor, inteligencia, Señor, para seguir y proclamar tu evangelio, mi Dios, ese evangelio verdadero, Señor, sin desviaciones. También queremos poner delante de ti los agradecimientos, Señor, y las peticiones de nuestros hermanos en la congregación, Señor, y queremos clamar por nuestros hermanos, por aquellos hermanos que estando en una situación de salud, Señor, ni siquiera pueden presentarse aquí, Señor. Pero gracias, mi Dios, por los medios de comunicación, Señor, que tú permites, Señor, que lleguemos hasta los hogares mismos. Así clamamos por nuestra hermana Chely, Señor. Chely Serrano, mi Dios, para que tú en esa manifestación de tu poder, Señor, en su vida, Señor, le des salud completamente, Señor. Que tu voluntad, Padre, sea propicia por Jesucristo, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por lo que has hecho hasta hoy en su cuerpo, Señor, en su vida. También ponemos delante de ti a nuestro hermano Jorge Montelongo, Señor. Sostén su vida, Señor. Que él pueda sentir tu abrazo cálido, Señor. Que él pueda sentir el abrazo de la iglesia también, Señor. Estamos agradecidos también por lo que has hecho en la vida de nuestro hermano, Señor. Clamamos a ti también por esas hermanas que le cuidan, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor. También estamos agradecidos por lo que has hecho en la vida de nuestro hermano Gerardo, Señor. Hemos clamado a ti, Señor,
por esa cirugía que le iban a hacer en sus ojos, mi Dios. Ya se la hicieron, mi Dios, y estamos contentos porque salió bien de la cirugía, Señor. Ahora clamamos a ti para que, si tu voluntad es, Señor, le recuperes totalmente su visión, Señor, y él pueda estar bien de su vista, Señor. Él es un siervo tuyo, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor, de tu poderosa presencia, Señor. También clamamos por nuestra hermana Angélica, Señor, Angélica Ramírez, Padre, para que su fe crezca en estas pruebas que ella pasa, Señor. Te rogamos que le sanes, mi Dios, en tu voluntad, Señor. También estamos agradecidos, Señor, por la respuesta que le has dado a la familia Gaitán Castrejón, Señor, por ese trabajo que le has dado a nuestro hermano Leonel, Señor. Bendícelos, Padre. También ellos te sirven, Señor. Toda su familia, Señor. En tus poderosas manos le ponemos, Señor. También clamamos a ti por nuestros hermanos Felipe y Mili, Señor. Por Ángel y Gina, Señor. Por Ricardo, por Andrea, Señor. Para que la guianza de tu Santo Espíritu siempre esté en sus corazones, Señor. Que no la hagan a un lado, Señor. Clamamos a ti por sus corazones, Señor. Que siempre estén a tu servicio, Señor. Sabemos que tú eres salvaguarda de tus siervos, Señor. Que eres castillo, Señor. Que eres roca para nosotros, Señor. En tu santa y poderosa mano, Señor, los ponemos. Llévalos por tus caminos, Señor. Clamamos también a ti, Señor, por la familia García Soto, para que ellos puedan tener esa voluntad de resolver sus diferencias matrimoniales, Señor, y que también puedan conocer tu grande misericordia, Señor, y recibir tu salvación, Señor. Manda obreros ahí, Señor, que proclamen tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre. También queremos clamar a ti, Señor, por José Gabriel Torres, mi Dios, que estaba o está enfermo de COVID, Señor. Te pedimos que proteja su vida, Señor, que le muestres tu evangelio también, Señor. También queremos clamar a ti, Señor, por la familia que hemos estado clamando en esta semana, Señor, por la familia Cantú, Señor. Bendícelos, Padre, que tu provisión esté siempre con ellos, Señor, espiritual y también material, mi Dios. Los ponemos en tus poderosas manos, Señor. Sabemos que tú provees, Señor, pero nosotros queremos clamar a ti por ellos, mi Dios. Bendícelos, Padre Celestial. También queremos darte gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor. Yo quiero darte gracias de manera muy especial por ese podcast, Señor, que está funcionando ahorita, Señor, y por las enseñanzas que se están publicando ahí, Señor. Dale palabra, Señor, a nuestro pastor, Señor. Bendícelo, Padre, a él y a su familia, Señor. También clamamos por nuestros pastores y líderes, Señor, de esta iglesia, Señor, para que sean ejemplos, Señor, ante la congregación, Señor, y que podamos, o que sus pasos puedan ser seguidos, Señor, imitando el ejemplo de su fe, Señor. Bendícelos a todos ellos, Señor. Gracias por su don de servicio, Señor. Gracias por esa dedicación a ti, Señor. Padre Celestial, bendito y fiel, Señor y Salvador. Hemos clamado a ti también, Señor, y acudimos para recibir el oportuno socorro, Señor. Respuesta a nuestras peticiones. En ti confiamos y esperamos, poderoso Señor. Concédenos ser verdaderamente libres, Señor, y confiar en la verdadera salvación. A ti clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
vamos a cantar una última alabanza para exaltar a nuestro Señor juntos. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Hemos sido formados para servir. Amén. Hacerlo todo como para Dios, sobre todo a la familia de la fe. Fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Somos hechos a tu imagen, Dios, creados en Jesús para bien hacer. Fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Glorifícate, glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te dan a ti, exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Queremos seguir tus pisadas, Señor. Seguiremos tus pisadas, nuestro ejemplo eres tú, Jesús. 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 Glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Así es, Señor, una ofrenda agradable a ti. Un aplauso a nuestro Dios. Y ya para despedirnos, queridos hermanos, quiero recordarles que los esperamos el sábado a las 5, a las 4 en la reunión juvenil, a las 7 en la reunión, en el servicio general, y el domingo en 2 reuniones, aquí en la número 111 de la calle Chanchopan, en Izcali. Que estén bien, hermanos, Dios los bendice.